Muy buenas. Bueno, pues nosotros, como os decía, vamos a seguir analizando lo que está sucediendo con este escándalo cripto que ya está sacudiendo y que va a sacudir a España en los próximos días, en las próximas semanas, porque es verdad, cuando hay noticias de este tipo se suele hablar más de las criptos, curiosamente, debe ser casualidad, pero nosotros lo vamos a analizar de la mano de los mejores expertos. Ya tengo aquí a mi vera, a mi izquierda, a Oliver Ramos. ¿Qué tal, Oliver? ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, pues... Estás aquí un poco diciendo, madre mía, ¿en qué fregado me ha metido Sergio? Sí, no, bueno, lo que hay. O sea, sí que es cierto que cuando se habla de esto es porque proyectos fallan, o en este caso hay mala práctica, parece ser, pero bueno, no porque el proyecto al final tenga un principio malo. Es decir, el proyecto, en mi opinión, era bastante coherente, pero bueno, si al final el equipo hace algo que nadie conoce, nadie tiene Claro. o sea, nadie puede prever eso. Entonces es el problema. Puedes tener cualquier tipo de empresa y que los gestores de esa empresa dilapiden el dinero en cualquier cosa que tú no veas. Luego, cuando te das de bruces con la realidad, dices, bueno, ¿qué ha podido pasar? Pero realmente, ya te digo, puede haber proyectos que tengan un buen fondo, un buen intento de proyecto, y luego ya triunfen o no, ¿vale? Pero que el proyecto sea interesante, y puede haber proyectos a lo mejor que sean malos y que triunfen, donde sus gestores lo han llevado bien. O sea, es bastante diferencia y al final, pues bueno, depende un poco también de las cabezas del que está gestionando el dinero, ¿no? Se entiende que tampoco es sencillo, pero bueno, esto pues parece que han tomado el pelo a todo el mundo. O sea que, Oliver, para que la gente nos entienda un poco, hay veces que hay proyectos, tú además que eres experto, ¿no?, en la materia, pues que los ves y que dices, esto huele mal, ¿no?, esto se debe venir, pero sin embargo en el caso de Banger, claro, eso es lo que comentaba yo al principio, que quizás es lo más llamativo, que es un proyecto pues que tenía sentido, que tenía detrás a empresas pues como IBM, como Microsoft, tenía grandes venture capital, como hemos visto aquí en criptonegocios, que, claro, a priori como que no te da mala espina, ¿no? Quizás es lo más enrevesado de todo esto, o es el motivo que explica pues que haya tanta gente que haya perdido dinero, ¿no? A ver, los motivos realmente no lo sé, porque yo he estado en el AMA y bueno, no he sacado nada en claro, no han dicho nada. De hecho, estaban vendiendo otra vez el proyecto. Entonces, sí, hay proyectos que tú los ves y dices, bueno, esto pues a lo mejor no tiene ningún tipo de validad. Y al final te puede incluso sorprender decir, mira, ha ido adelante. Luego ya triunfe o no, ¿vale? A largo plazo hablamos. Pero esto era un proyecto que, bueno, el modelo de negocio, en mi opinión, era bastante interesante. Al final los play to earn y el modelo de juego online sí que tiende a tokenizarse, por lo menos a ser rentable para los jugadores. Entonces, bueno, tenía unas bases que dices, puede ser interesante. ¿Qué ha podido pasar después? Pues no sé, yo creo que hay bastante gente que sabe más que yo lo que ha podido pasar, entonces en ese caso entiendo que ha sido toda una gestión un poco desastrosa, que nadie se ha esperado, porque fíjate, no es que digan hay pequeños inversores afectados, no, es que tienes venture capitals, tienes empresas como IBM, entonces entiendo que ellos tampoco lo esperaban, ¿no? Si no, nadie va a poner ahí $500.000. De hecho, hablabas tú de personas afectadas o que conocen más. El lunes vamos a tener con nosotros a Javier de la Hoz, que está pasando unos días bastante malos, así que yo aprovecho desde aquí también pues para mandar un abrazo, para mandarle mi apoyo, y que el lunes va a estar por aquí con nosotros y nos va a explicar de primera mano, porque él sí que tiene pruebas y tiene datos pues que van a mostrar un poco pues lo que tú contabas, ¿no?, la gestión que han llevado a cabo los ejecutivos, en este caso de Fander, pues que no ha sido muy buena. Antes de empezar con el resto de invitados, Oliver, quiero preguntarte, porque claro, hay que decir que, para que nos entiendan un poco los espectadores, que tú controlas, tú sabes mucho de esto, y hace ya unos cuantos meses me acuerdo que cuando salía lo del token y demás, a ti hubo ya alguna cosa pues, que no te cuadraba del todo, ¿no? Un poco por poner en situación a los espectadores. Bueno, a ver, yo simplemente fue que no acepté la preventa porque no me llegó a cuadrar. O sea, me podía haber cuadrado y haber entrado o no, pero bueno, había temas que yo decía, bueno, esto no me interesa. O sea, igual que aceptas algunas. ¿Pero qué era, por ejemplo, el vesting, o qué era exactamente lo que...? Bueno, simplemente no sé, vamos a decir que no se adaptaba a lo que yo quería, entonces el tema de tokens, de qué precio iban a tener, entonces era donde ahí dudaba un poco, pero bueno, simplemente fue que no entré a la preventa. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, pero voy a preguntar a los expertos que tenemos en el programa. Llevan los pobres mucho esperando, porque claro, no se esperaban esto. Yo tengo que decir que tampoco, Bruno, antes de nada te pido disculpas porque sé que llevas un rato esperando, pero ya sabes que bueno, pues esto va así, llevamos todo el día intentando preparar esto y pues al final hay que tocar este tema. Bruno, y te quiero preguntar a ti, porque yo sé que tú también has estado siguiendo este tema, este escándalo, que se va a hablar y mucho en los medios de comunicación, y quiero que me expliques un poco pues cómo lo has vivido también, si en este caso pues tú habías invertido o no, un poco que nos cuentes de primera mano.
Bueno, pues aunque no lo parezca, yo soy una persona que más está puesto en todo este tema, ¿no? Yo invertí más de 20.000 euros y se han perdido, ¿vale? No tengo problemas en decirlo aquí públicamente, aunque no mucha gente lo sabe. Yo conocí al equipo de Banger Games hace ya más de 2 años, ¿vale? Conocí a los fundadores y la idea principal del proyecto era muy buena, ¿no? Porque era una plataforma que iba a traer usuarios de Web2 y de Web3, pero no dependía de ningún proyecto, ¿vale? Recaudan 10 millones, que está contrastado, ¿vale? Eso, yo he visto las wallets, ¿vale? Y han recaudado esos 10 millones. Hemos tenido antes aquí a Mauricio, que ha puesto el mismo 500.000 dólares en el proyecto con su fondo. Partnerships oficiales con IBM, con Microsoft. Aquí lo que reside, ¿vale? Es el problema, que es un problema de la directiva, ¿vale? Que no son las cosas bien. Tú recaudas 10 millones y tienes para pagar empleados, para pagar equipo, para hacer un lanzamiento del token con liquidez, para listarte en un KuCoin. Porque un proyecto que ha recaudado 10 millones, ¿cómo no es capaz de listarse en un KuCoin que cuesta aproximadamente unos 200.000 dólares, ¿vale? Entonces, de repente cambian las condiciones de vesting, ¿vale? Es decir, la mayoría de inversores teníamos depende de la ronda en la que se entrase, ¿vale? Se podía entrar a 0,05 o a 0,11, ¿vale? La mayoría, yo creo que entraron a 0,11. El token salía a 0,15 y luego se desbloqueaba un 15% y 8% mensual. Ahora, literalmente, el token, la gente lo compraba a 0,11, ha salido a 0,04, ¿vale? Y había un año de cliff, es decir, nadie podía vender. En la salida se anuncian en 3 exchanges que son bastante flojitos, ¿vale? Y además no había liquidez en el order book. Cuando no hay liquidez en un order book, básicamente esto es como en un DEX. Tú puedes vender porque alguien te compra. Entonces, si nadie te compra, no hay liquidez en órdenes límite de compra, ¿vale? Solo había 100.000 dólares de liquidez entre todos los exchanges. Una persona que tenga medio millón en el token nunca lo va a poder vender porque solo podría sacar 100.000 dólares. Entonces, hacen un launch que es básicamente nefasto, sin meter liquidez y en muy pocos exchanges. Ahora, ¿se podía saber esto? Yo personalmente, que soy un inversor profesional en este mercado, llevo ya aquí 4 años, me la he comido con patatas, ¿no? ¿Por qué? Porque no habían indicios, ¿no?, de que esto podía suceder. Estaba todo correcto, 10 millones, empresas detrás. Ahora, si los directivos desde arriba se quedan el dinero, no invierten en su propio proyecto y estafan a los inversores, es algo que es incontrolable. Por eso ha sido algo tan bueno, ¿no? Una estafa, por así decirlo, tan buena, porque yo he hablado con gente interna del equipo, ¿vale?, que están en niveles más bajos y ellos están en shock realmente con todo esto. David, quiero saber un poco tu opinión. A ti te hemos pillado ya de imprevisto, pero totalmente. No sé si estabas al tanto de lo que está sucediendo con Banger, pero claro, tú además que, bueno, es que cualquiera que te siga en las redes sociales lo sabe, ¿no? Un motivo más para invertir en Bitcoin, ¿no? Siempre se habla de diferenciar a Bitcoin con el resto de criptomonedas. Claro, te lo hemos dejado votando hoy, David. Claro. Bueno, por lo que entiendo del caso, primero que nada, mucha gente no tiene gestión de riesgo, no entienden que está invirtiendo y muchos se hacen llamar VC o inversores y realmente lo que son especuladores, porque al final, ¿qué utilidad tiene un token de este tipo? Simplemente que suba 10x, 1000x y tú tripliques, o sea, tengas ganancias meteóricas. Y eso es lo que hemos visto una y otra vez desde el lanzamiento de las ICO en Ethereum y realmente esa es la historia una y otra vez crónica del espacio de las criptomonedas, donde el 99% son scam, más cuando ves un proyecto del cual no tengo idea de qué se trataba. Realmente no sigo eso, ya que tú sabes que yo sigo más lo macro, Bitcoin y mercados, pero mi recomendación sería que la gente pues no toque esto ni con un palo. O sea, que realmente esta historia ya es tan triste que la hemos visto una y otra vez. Entonces, también el entorno monetario en el que vivimos hoy día permite este tipo de especulaciones, donde el valor del dinero se destruye día a día. Hablamos del euro, del dólar y este tipo de monedas fiduciarias. Y bueno, la gente es forzada a buscar yield, rentabilidad en este tipo de cosas. Y bueno, son muy malas ideas realmente si lo analizamos. No importa quién esté por detrás, no importa si en una página web alguien la puede abrir. Yo en 5 minutos puedo registrar un token y decir que tengo de partner a Google, a Amazon y a quien tú quieras. O sea, es que eso no, realmente para mí no es ninguna garantía de que eso vaya a tener ningún éxito de ninguna manera. Te quiero preguntar, y ahora quiero preguntar también tanto a Oliver como a Bruno, ¿qué lecciones, qué conclusiones podemos extraer de esto? Que hay que decir que no es la primera, no va a ser la última, tampoco desgraciadamente, hemos visto muchas, pero ¿qué lecciones podemos extraer? A ver, bueno, doy paso yo, Oliver, con tu permiso. Sí. A ver, lo primero que hay que tener buena gestión de riesgo, ¿vale? Eso, a ver, a mí me ha afectado, no me afecta mi capital para nada, es un palo más, ¿no?, de tantos que hay en el sector cripto, pero con buena gestión de riesgo, al final, lo que no puedes pensar es, voy a entrar un token en preventa porque me va a hacer un por 100, meto 1.000 euros, gano 100.000, meto 100.000, gano aquí 10 millones. Eso no existe y la mayoría de veces sale mal. Ahora, yo personalmente es tener gestión de riesgo, ¿vale? Obviamente yo he tenido gestión de riesgo para la gente que entra en estos proyectos que no se sobreapalanque, pero en sí no se podía realmente saber que este proyecto iba a ser un scam. No se podía saber porque no es como os había comentado de
creo una página web, pongo IBM de partnership, pongo a Microsoft de partnership. No, son partnerships oficiales y los 10 millones recaudados son oficiales. El problema es que si a última hora el equipo hace una mala gestión del dinero o roba el dinero o no se sabe lo que ha pasado aún, porque no se ha llegado aún al trasfondo de todo esto. Yo sí he revisado alguna wallet y se han movido 12 millones en los últimos 2 años, eso lo tengo contrastado. El dinero estaba ahí, era real. Si hacen un mal trabajo, no meten liquidez en los order books, no pagan, no se gastan dinero en un buen listamiento, pues al final esa especulación, esa inversión que se ha hecho, se acaba perdiendo. Pero la única conclusión que se puede sacar es tener gestión de riesgo y, sobre todo, hacer un buen due diligence de los proyectos, ¿no? Pero hay veces que en el sector cripto toca confiar en la directiva y en los proyectos, ¿no? Si de repente una blockchain que está en el top 100 market cap decide vender todos sus tokens al mercado y vaciar la liquidez de los market makers, pues te vas a comer ese scam, ¿no? Hay veces que por mucho research que hayas, es un mercado tan salvaje y en el que no se puede llevar por así decir, una contabilidad de lo que hace el proyecto a nivel interno, ¿no? Porque nosotros, los propios inversores, no se podía llevar esa contabilidad interna, ¿no? De en qué se está gastando el dinero. Entonces, hasta que no llegue una regulación, no tanto de KIC, no tanto de regulaciones de seguridad, sino de más analizar esas empresas blockchain por dentro, en qué se están gastando el dinero y ese plan económico, no van a seguir sucediendo este tipo de problemas en el sector cripto. David, ¿qué conclusión o qué lecciones traes tú de todo esto? ¿Qué podemos aprender o cómo podemos evitarlo para la siguiente, que habrá siguiente? Claro. Bueno, primer paso, no se te ocurra hacer un crowdfunding para poner dinero en una moneda de estas. Okay, me parece que eso es algo ¿dónde está la responsabilidad del que puso todo ese dinero? En algo que realmente es humo. Entonces, no se trata de due diligence, K1C o lo que sea, compliance. Se trata de que claramente un proyecto que es centralizado, que tiene unas llaves privadas, que 4 personas en la directiva pueden de cualquier momento retirar los fondos a voluntad y moverlos, aunque lo puedas ver en el explorador blockchain, lo que tú quieras, claramente pues tiene todos los síntomas de ser una estafa. Eso para mí me queda clarísimo. Y luego muchos de estos proyectos son realmente soluciones en busca de un problema. A veces puede sonar bien colocar algo en blockchain o usar el nombre blockchain, pero recuerden que la blockchain no es más que una base de datos y que de hecho es bastante costosa. Entonces no es útil para todos los problemas que hay allá afuera. ¿Okay? Entonces mucha gente ha entendido mal lo que es blockchain y se le han vendido muchas ideas que no son correctas, ¿no? Y entonces es un trabajo educativo. Realmente los que tienen la pérdida ahora, pues tendrán que recoger esa pérdida y entender que en el futuro, pues no volver a cometer ese error, porque es de libro, es que se ha repetido una y otra vez. No importa cuánta diligencia hagas tú sobre esta gente, hasta si sabes dónde viven, va a pasar lo que va a pasar. Entonces, esa es mi conclusión final sobre esto. Bueno, pues para concluir este tema, Oliver, que yo sé que ya llevas aquí un ratito y me está diciendo, oye, vamos a hablar de Bitcoin. No os preocupéis que vamos a hablar de Bitcoin, pero os quiero preguntar también, tanto a Bruno como a ti, que luego estáis viendo más de primera mano, si se puede confiar en proyectos españoles, porque claro, ahora ha sido esta, pero es que hace unas semanas se hablaba de Hammond Swap, no sabemos qué está pasando también con Wonkly, hay muchos proyectos que se han hecho en España, desgraciadamente, pues que han resultado estafas o presuntas estafas. ¿Y tú qué opinas, Oliver? Te he seguido por Twitter, sé que hablabas de Bit2Me como un ejemplo. Yo te voy a sacar otro porque sé que te lo preguntaban. Atani, por ejemplo, también es un proyecto español que, bueno, pues que está ahí, no tiene tanta publicidad, pero que está haciendo las cosas bien. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Se puede generalizar o es un error? A ver, sí que es cierto. Ayer hice un hilo, no, pero un pensamiento sobre lo que pasa cuando tenemos estos casos, y es que tú centras toda tu atención en el proyecto, o en este caso el grupo de proyectos que ha fallado, ¿vale? Claro. Pero realmente, si a mí me preguntas cuántos proyectos españoles existen, pues no sé decírtelo, porque entiendo que habrá cientos o miles, o no tengo un número exacto. Pero si me dices, ¿cuáles han sido estafa? ¿No? Pues te puedo mencionar 5 o 10, bueno, depende. No, ya te digo, no estoy centrado en este tipo de proyectos, pero te puedo decir exactamente a lo mejor 3 nombres. Bien, entonces, el tema aquí es que 3 están manchando a lo mejor 100 que lo están haciendo bien. Que luego acaben con el precio en por 100, en por 10, eso, como bien ha dicho David, es especulación. O sea, tú te arriesgas, así estás especulando, a ganar y a perder. Entonces, si yo busco un por 100, tengo que asumir que puedo, o lo más probable es que yo tenga un por 0, es decir, que pierda todo mi dinero, ¿no? Entonces, eso es aparte. Pero una cosa es que yo lo pierda porque he invertido, he arriesgado y me ha salido mal, y otra cosa es que me lo roben o que tenga una estafa. Esa es la diferencia. Entonces, en mi opinión, en Inglaterra o en Estados Unidos o en Italia, en cualquier otro país, te dirán, joder, es que todos los proyectos americanos son una estafa. ¿Por qué? Porque normalmente hablarán de los proyectos en este caso, imagínate, de Italia,
que salgan mal. Entonces, claro, allí me dices que tú me preguntas a mí, ¿qué proyectos italianos conoces? Ni puta idea. Bueno, con perdón, no tengo ni idea. Y le preguntas a un italiano que qué proyectos españoles conoce y te va a decir que tampoco, pero sí que va a conocer los suyos. Entonces, bueno, cada uno tiene una percepción de que lo malo lo tiene en casa, pero realmente yo creo que esto es a nivel global. Estoy de acuerdo. Bruno, ¿tú qué piensas? Porque además, claro, tú participas también, has participado en muchos proyectos, sé que estás con Prime Numbers. ¿Qué opinas tú de esto de generalizar? Porque también final, muchas veces es injusto, ¿no? Sí, al final lo malo es lo que siempre se habla, ¿no? Cuando haces las cosas bien la gente no te dice gracias, pero cuando haces las cosas mal siempre te lo van a meter ahí, ¿no? Es como si de repente decimos, claro, como FTX ha acabado siendo una estafa, pues todos los exchanges de Estados Unidos son una estafa. No se puede aplicar ese método. En España hay muy buenos proyectos, es verdad que han habido scams, pero como en todos los países, ¿no? Es que si conociésemos el mercado americano, que yo estoy en contacto con muchos creadores americanos, hay cientos de estafas. ¿Por ello el mercado americano es una estafa? No. En España, por ejemplo, tenemos proyectos como Outer Ring, que tiene cientos de trabajadores, también no es una estafa. Yo, por ejemplo, estoy en un proyecto cripto que hemos desarrollado un NFT Marketplace, estamos desarrollando una plataforma de lending and borrowing que es Prime Numbers y no es una estafa porque no hemos estafado a nadie y no se va a estafar a nadie, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los proyectos que salen mal son los que más suenan porque la gente pierde dinero y se habla en redes sociales y se hace una bomba de todo esto. Pero hay proyectos que desarrollan y que realmente están aquí para aportar a la comunidad y es así. Bueno, pues hasta aquí este capítulo, que va a tener varios episodios, ya aviso de que la semana que viene vamos a hablar bastante, desgraciadamente también, porque tengo que decir que también da pena tener que hablar así de proyectos y sobre todo da pena saber que hay gente pues, que ha perdido mucho dinero. Pero David, nosotros vamos a hablar también un poquito de Bitcoin. Quiero que me cuentes un poco en qué punto estamos y te quiero preguntar por una de las noticias de la semana, JP Morgan, que dijo que Bitcoin va a valer $45.000. No sé cómo valoras esto, si crees que, bueno, pues que es manipulación también, que es una forma de reírse, que es una forma, pues bueno, no sé, de intentar manipular el mercado. ¿Qué opinas tú de este tipo de declaraciones? Porque sucede muy a menudo, ¿no? Que JP Morgan o empresas así importantes suelen hacer predicciones, no sé si para tumbar el mercado o porque realmente lo piensan. Claro. Bueno, hay muchos modelos de riesgo por los que podemos valorar o buscar una métrica que nos diga cuál es el valor de Bitcoin en este momento, ¿no? Yo uso varias. Hay una que es, por ejemplo, desde el punto de vista de especulación, que dice que Bitcoin está realmente por debajo de 30.000 en una zona de compra, vamos a decir, generacional importante, que son cíclicas, ¿okay? Que podríamos decir que es el fondo del mercado y que a partir de allí es cuando nacen nuevos mercados alcistas. También hay que estar pendiente de lo que están haciendo las bolsas. Si vemos el Nikkei, por ejemplo, japonés, está en fase de melt up, vemos el Nasdaq, vemos las acciones de Nvidia, melt up, estamos viendo un derretimiento alcista que va a crear mucho FOMO en el mercado. Todavía Bitcoin no ha reaccionado mucho, sigue en ese rango, ahí en los 27.000, pero tan pronto llegue el nuevo dato de inflación americano el día 12, 13, que va a venir mucho más bajo de lo que esperan los economistas, y al día siguiente tenemos la reunión del FOMC anunciando la pausa. Yo creo que eso va a traer bastante FOMO y va a generar una especulación bastante clara en este mercado. Así es como estoy viendo en junio al Bitcoin. Ahora, podríamos también debatir a más largo plazo otros métodos para hacer valoración de a qué precio puede realmente llegar la moneda. Tú, Oliver, sobre todo un poco más a corto plazo, porque es verdad que lo hemos comentado aquí en Criptonegocios esta semana, hemos visto el volumen más bajo en prácticamente 3 meses, la volatilidad parece que está desapareciendo, ¿no? La principal característica seguramente de Bitcoin. Quiero que me cuentes un poquito cómo lo ves tú y sobre todo si va a haber un poco de movimiento quizás a partir de ahora. Yo creo que estamos en un periodo de pausa hasta que tengamos datos relevantes. Hoy, por ejemplo, hemos tenido dos, dato de desempleo, nóminas no agrícolas, y ha sido una de cal, una de arena, depende cómo lo quieras ver. Bueno, en ambos sentidos, incluso si eres alcista o bajista, has tenido una buena y una que te perjudica. Hemos tenido volatilidad, pero sí que es cierto que el rango de movimiento del precio es muy poco. O sea, al final han sido unos cientos de dólares, entonces claro, no puedes trabajar eso a largo plazo, salvo que seas scalping, que seas scalper y puedas trabajar en un intradía. Y aún así es muy poco movimiento. O sea, porque un movimiento de 200, 300 dólares en el precio, o tienes muy, por decirlo así, accurate la entrada, muy buena, muy medida, o es muy difícil rentabilizar eso. Entonces, se entiende que también hemos tenido los 5, mejor dicho, primeros meses del año con un volumen que no esperábamos, o un aumento del precio que tampoco yo creo que en la mayoría de los casos se esperaba. Es decir, sí, obviamente tenía que rebotar del fondo donde estaba, pero no que te pase a un 100% en apenas 2 meses, 3 meses, que es cuando pasó de 16 a 30. O sea, es algo que, bueno, siempre después de la tempestad llega la calma, ¿no? Y yo creo que estamos en ese momento de calma hasta que tengamos o una decisión de tipos que ahí va a estar la cosa, porque lo piensas y dices, vale, ¿qué harán? Si, como bien dice David, tenemos un dato de inflación por debajo de lo previsto
y además has tenido un aumento del paro, que se entiende que es porque la economía se ha roto un poquito, a lo mejor Powell piensa, bueno, a lo mejor el aterrizaje en vez de ser así un poco liviano, ¿no? Pues es un poco más con baches, entonces decide pausar tipos. Puede afectar, obviamente, también que va a afectar que si pausan tipos el dólar va a caer, porque en Europa ya han dicho que su intención es seguir subiéndolos. Entonces, al caer el dólar, el índice dólar también cae y las demás vamos a decir, divisas se aprecian contra el dólar. En este caso el euro subiría y Bitcoin, que se entiende como una divisa en el mercado internacional, tendría también su repercusión al alza. Entonces, ese es el tema, esperar, ¿vale? Pero de una semana, de por ejemplo hoy día 2 al día 6, muy difícil decir que vamos a tener volatilidad, porque cuando el mercado está parado y entra capital se mueve, ¿vale? Pero a lo mejor van a ser mechas de liquidación y bueno, luego otra vez vuelta al rango. Entre 26,5, 28 quizás el rango hasta el día 12, probablemente yo creo. ¿Cómo lo ves tú, Bruno? Porque, claro, todos estábamos pendientes del acuerdo de deuda de Estados Unidos, todos decíamos, no, este va a ser el catalizador, ahora sí que se va a mover Bitcoin. No ha sido así y quizás es un poco lo que apunta Oliver, ¿no? Quizás la próxima reunión del mes de junio, a ver qué hace la FED, porque, como bien ha dicho, el Banco Central Europeo ya ha dicho que por lo menos va a haber 2 subidas de tipos más, seguramente sean incluso más. Entonces, no sé, ¿qué opinas tú, Bruno? ¿Qué tiene que pasar para que haya un poquito de movimiento? A ver, pues para que haya un tipo de movimiento tiene que haber obviamente buenas noticias a nivel macroeconómico, pero estamos en un momento de transición y de espera, ¿vale? Yo pienso, al final estamos en un rango en Bitcoin que hasta que no rompamos el rango hacia arriba o hacia abajo no va a haber una decisión clara. Yo también estoy muy atento a los índices como el S&P 500 que están a punto de romper, por ejemplo, esa zona de resistencia de los 4.200 puntos, que sería muy importante para que Bitcoin suba, pero yo ahora mismo la verdad que mis inversiones estoy bastante parado, ¿vale? Porque estando Bitcoin en un rango y habiendo no tanta volatilidad, hay que tener bastante paciencia, ¿no? Hasta que no, desde el punto de vista, si rompemos el rango actual y llegamos a nivel de 23, 24.000 dólares, ahí, dependiendo de la reacción que haya en el precio, una reacción buena sería bastante positivo si volvemos a retomar ese rango. Ahora, si la reacción es muy floja y no hay liquidez, para mí quiere decir que vamos a tener nuevas bajadas en el mercado. Y voy a sacar otro tema, David, que yo creo que te va a gustar un poquito más. Seguro que estás al tanto. Elizabeth Warren, una de las senadoras más polémicas de Estados Unidos, ya no sabe qué hacer para atacar a las cripto, porque es verdad que lo ha hecho varias veces, pero el otro día, si no me equivoco, fue el miércoles, bueno, pues se marcó un nuevo triple y en este caso relacionó las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, con la compra de fentanilo por parte de China. Hizo alusión a un informe de Elliptic que cuenta, bueno, pues que han subido hasta un 450%, que la cantidad es de 27 millones de dólares y justificó todo esto, intentó justificar con todo esto que había que prohibir los pagos con Bitcoin y con criptomonedas. ¿Qué opinas tú de esto? Porque se está montando una campaña en Estados Unidos que también tendríamos para hablar largo y tendido. Sí, bueno, yo creo que ya pertenece al equipo de marketing que nos dice todo, compra más Bitcoin lo más rápido que pueda, junto a Jerome Powell, Christine Lagarde y otros, ¿no? Por supuesto que el ataque de ella va en varios frentes, este es uno nuevo, pero siempre está con las transacciones ilícitas en Bitcoin, cosa que se ha demostrado más de 1000 veces en diferentes fuentes que podemos citar en Internet, que las transacciones ilegales en Bitcoin son muy pocas, ¿ok? Sabemos que el dólar, los bancos y el sistema financiero tradicional es lo que mueve, por ejemplo, ese mercado y muchas más cosas ilegales en un volumen que es difícil de compararlo con algo tan pequeño como es Bitcoin, ¿no? Luego está también el tema energético, pero vemos una tendencia clara a que, por ejemplo, Tether va a empezar a minar en Uruguay usando energía hidroeléctrica. Entonces, ¿cómo hablas tú de que la huella de carbono que genera la minería Bitcoin va a dañar al mundo? Tienes plantas nucleares que se están conectando a la red para minar Bitcoin, porque Bitcoin resuelve un problema muy grande, la energía nuclear, que es que puedes tomar parte de la capacidad eléctrica que se desperdicia, porque estos reactores no los puedes modular tú. Bueno, yo quiero que el reactor trabaje a 50, 70%, no, trabaja 100%. Y se desperdicia energía si no hay demanda de la red. Entonces, puedes monetizar ese exceso de energía con la red de Bitcoin, y eso es lo que se están dando cuenta estas compañías. TEPCO de Japón, la principal eléctrica del país, va a conectarse a Bitcoin. Entonces, realmente lo que esta señora diga, nadie debería prestarle atención, y más bien, bueno, para mí ella se ha convertido en un meme clarísimo. ¿Tú también te parece un meme la senadora? Me ha gustado lo del equipo de marketing, ¿eh? De esa me apunta. A ver, realmente no hay, como te digo, si la gente pone el punto de vista sobre Bitcoin porque haya transacciones ilegales, tienes que prohibir prácticamente todo tipo de commodities, moneda, todo. Tienes que prohibir desde el petróleo hasta los diamantes, esmeraldas, el dólar obviamente, y todo tipo de algo que se puede intercambiar, porque siempre donde haya un mercado de intercambio va a haber un mercado negro en ese mismo mercado. Entonces,
sí, a ver, queda bien de cara a la mejor al más media que no entiende un poco del ecosistema, pues te van a decir, sí, es que Bitcoin se usa para mafias, blanqueo, y dirán, no vamos a utilizar eso, sí, es ir a lo fácil. Entonces, también deben saber que el dinero que ellos llevan en la cartera se utiliza para lo mismo multiplicado por 10, por 20 o por 1000. O sea, es algo como, bueno, es como la excusa fácil. Es como, ¿qué ha pasado? No, Bitcoin es la culpa porque es que hay dinero negro Pero bueno, eso antes de que existiese Bitcoin debería ser un mundo ideal porque no habría nada. Entonces se entiende que, bueno, pues con Bitcoin vinieron todos esos problemas que llevan sucediendo siglos. Bueno, pues vamos a seguir hablando de todo esto. Os doy las gracias, Oliver, Bruno, David, muchas gracias por estar aquí en el programa. Os espero muy pronto por aquí. Muchas gracias, chicos. Buenas tardes. A ti, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, pues nosotros nos despedimos.